bueno, pues un saludo de parte de él y vamos a iniciar en esta mañana con nuestra plática. Yo quiero preguntarles, ¿quiénes de los que estamos aquí, al menos en la última semana, no tuvo ningún problema? Una utopía, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Bueno, no sé cuánto tiempo tenga de haber venido al Señor, pero mi pregunta es, ¿cómo llegamos cuando llegamos por primera vez al Señor? Creo que la mayoría no nacimos en cuna evangélica, venimos al Señor porque Dios ha sido bueno. Pero cuando llegamos al Señor, o cuando aún habiendo nacido en cuna evangélica, de repente nos cae el 20, como decimos los que alguna vez conocimos los 20, ¿cómo llegamos a la presencia del Señor? Abatidos, quebrantados, con problemitas por aquí y por allá, ¿verdad? Bueno, pues a veces la vida nos atropella muy fuertemente y el día que yo estaba haciendo esta plática, que le puse así, si no fuera por tu gracia y por tu amor, yo me estaba acordando de que un día estaba ministrando a un joven. Tuvo muchos conflictos que como que deformaron un poco la esencia de su ser y él no se sentía como apto, capaz, suficiente. Sin embargo, yo veía que tenía un discernimiento impresionante. Sí creyente, pero no activo en una iglesia, en un lugar, creyente en su corazón nada más, porque tiende a retraerse. Y yo me daba cuenta que de repente platicábamos y me decía, no confíes en tal o cual persona, su corazón no es lo que dice ser. Y pasaba tantito el tiempo y ¡zas! Y yo bien confiado toda la vida y por eso me he llevado tantos tropezones, pero me decía eso este chico. Y yo me daba cuenta por lo que platicábamos que tenía como que un nivel de penetración en las cosas que estaban sucediendo en el mundo muy, muy fuerte. Y le decía, ese día que estábamos platicando, es que necesitas entender que no todo mundo pues es de fiesta, de pachanga, de risa, etcétera. Hay gente que tiene otras capacidades. Te veo como un águila fuerte. Las águilas, ustedes saben, tienen una vista muy agudizada y pues más cuando está desde las alturas. Bueno, pues las águilas tienden a ser animalitos que siempre vuelan solos por la misma altura que ellos alcanzan. Y me decía, estaba tan agobiado ese día que estábamos platicando por esas cosas electrónicas. Yo estaba sentada en mi oficina y él estaba en su escuela y me decía, no, yo no me siento así, me siento así, tal, me decía. Y en ese momento veo que voltea sus ojos y como que algo estaba pasando en el techado, estaba en un techado de su escuela y de repente me dice, así es como yo verdaderamente me siento, y agarra su tablet y me enseña. Se cayó del nido un pajarito, el pajarito estaba chiquito, sin plumas, y se estrella en el suelo y se mata. Dice, así me siento, aplastado, que jamás voy a poder levantar vuelo. ¿Cuántos no llegamos así a la presencia del Señor? Entonces, pues me acordé de la canción que vamos a escuchar solamente para recordar cómo nos llegamos a sentir y por ese motivo le puse así a esta plática. Piensen en cada palabra.
Así llegamos, ¿cierto? Y pues bueno, para empezar, siempre que queremos conocer de un tema, tenemos que partir desde la definición. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, pues es un regalo, es un don gratuito, es un don que permite a las personas ser salvas del pecado y de la muerte. Nada más que qué regalito, ¿eh? Entonces, somos más que privilegiados porque Él, por su amor, por su gracia, Él nos ha dado el perdón y la salvación. Así es de que eso es la gracia del Señor. Es un favor inmerecido que se otorga por la misericordia y el amor de Jesucristo. Por lo tanto, muchachos, vivir bajo la gracia de Dios significa depender de su favor y misericordia. ¿Cuántas veces nosotros queremos mover cielo, tierra y mar para lograr ciertas cosas que queremos y tenemos un tropiezo y no avanza y no se da y otro y otro y otro? Y ahí estamos tratando de hacer las cosas cuando es por su gracia y por su amor que Él sabe qué cosas te permite y qué cosas te pone un obstáculo, porque Él sabe que tal vez a donde tú quieres ir te pueda perder. Pero bueno, entonces es depender de su favor y su misericordia y recibir su perdón y bendición. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? Cada día. Cada día son nuevas sus misericordias. ¿Ok? La gracia entonces es un regalo de Dios que nos permite vivir en plenitud, a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores y de nuestros problemas. Entonces, ¿cómo debemos andar? ¿Abatidos y arrastrados por el mundo? No, porque sabemos que hemos sido amados, hemos sido perdonados y Él nos va a llevar a buen puerto, porque Él tiene un plan para nosotros. Y saben una cosa, creo que hemos como que mal tomado el ejemplo de por su gracia, porque muchas veces tenemos expresiones como las que vemos ahí. Yo creo que es la que sigue, por favor. Sí, ahí. Ustedes saben que yo me dedico a eso, a rehabilitar discapacitados. Y muchas veces cuando recibo al paciente, ¿cómo vas? Ay, pues quisiera estar mejor, pero pues ahí la llevo. Gracias a Dios. ¿Es esa la actitud? Bueno, lo que pasa es que quien tiene una pérdida física, de repente se siente sacado de onda y piensa que, pues bueno, pudo haber sido peor. Pero no, la gracia de Dios es a pesar de eso. Entonces, vean ustedes que la vida en ocasiones nos da golpes que nos llevan por algún lugar que no pensábamos ir ni que quisiéramos nosotros ser, algo lejano a nuestras expectativas. Esto es lo que pasa con el mundo actual. Siempre tenemos exceso de expectativas de nosotros mismos y de los demás. Así es de que el día que pierdes algo, se te pierde tu expectativa y estás renegando. Porque yo he escuchado a muchos pacientes renegar. Así, literal, una señora, un accidente en la carretera, se voltea el camión, un tráiler lo arrastra y ya saben todos los cristales que tiene un transporte, el cristal le cercena el brazo. Entonces cuando la recogen, era nada más presionando que no se muriera desangrada, perdió su brazo. Nunca quiso hacer ni un ejercicio para preparar el tronco y la fuerza y todo para ponerle un brazo protésico. Sabiéndose diabética, la señora vivía enojada con todos, contra todos, la llevaban a fuerza a los hijos y tomaba escondida de los hijos botellotas de Coca-Cola, no se tomaba los medicamentos, entró en coma hiperosmolar y se murió. O sea, no aceptamos las malas, solo queremos las buenas. Porque nuestras expectativas a veces son demasiado diferentes a lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿hemos alguna vez pensado que puede ser una poda permitida por el Señor para quitar todo aquello que podría estorbarnos de no ser quienes realmente el Señor diseñó? ¿Cuánta gente se va con la finta de que soy el mejor?
y le agregas a un título otro y te haces todo un diseño de lo que tú crees que quieres ser, de lo que tú crees que mereces alcanzar, y el día que viene la poda nos derrumbamos. Cuando la persona acepta cualquier situación en su vida, hace grandes logros. Y tal vez tiene un alcance mucho mayor que lo que él mismo pensó que pudiera ser en su vida. Entonces vámonos un poquito a la Escritura y vamos a recordar que el Señor nos dice que no debemos preocuparnos por cómo, ni siquiera por cómo nos vamos a vestir mañana. En Mateo 6:25 dice la Escritura que Dios alimenta a los pájaros y viste hermosamente a los lirios, y nosotros, sus hijos y sus hijas, somos mucho más valiosos que los pájaros. Entonces tal vez nosotros diseñamos nuestra propia ropa, nuestro traje de vida, ¿sí?, en nuestros sueños para que seamos lo que pensamos que queremos ser, pero este traje de vida puede convertirse en un estorbo para la gloria de Dios. En la gloria de Dios se va a manifestar por medio de lo que Él transforma en nosotros, no de lo que nosotros somos, no de nuestras habilidades, no de nuestras capacidades, porque tus habilidades y tus capacidades y todo lo que tú tienes depende de Él. O alguien puede hacer algo en el momento que está casi al borde de la muerte, puede cambiar algo de su vida. O simplemente lo que acaba de pasar en Texas. Te pesca un problema de esa magnitud y no puedes hacer nada. Solamente en los momentos de pérdidas profundas quitamos nuestro ego y clamamos a Dios para que Él pueda hacer algo en nosotros y por nosotros. En Cantares 2:1 nos dice, en la siguiente porfis, yo soy la flor de Sarón y el lirio de los valles. Mire, esto es una metáfora que evoca la pureza y la perfección divina, representando la relación espiritual entre Dios y sus hijos. La flor de Sarón es la rosa de Sarón, que ahí en las redes sociales se viralizó una florecita que parece algodón de azúcar, así medio espirulada, no sé si alguien la llegó a ver, pero no es la verdadera rosa de Sarón. La rosa de Sarón es así. Y si ustedes se fijan, esto es arena. Crecen en zonas desérticas. Aquí hay matorrales. No es fácil encontrarlas, pero tienen la característica de que superan y sobreviven a las adversidades de la vida. ¿Coincidencia? No. Dios sabe perfectamente por qué te dice tal o cual cosa. ¿Sí? Y el lirio de los valles es esta florecita blanca. No sé cómo la conocemos nosotros, si lirio, azucena o qué, pero es representativo de la pureza y de la gracia divina. Vean lo que dice Mateo 6:28. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, hay que aprender a depender totalmente de Él. Porque Dios tiene un amor incondicional por nosotros. Incondicionalmente, Él amó a Abraham, a Moisés, a David, a Pedro. ¿Sí o no que cometieron errores y pecados? A veces idealizamos, pero si nos metemos a la Escritura, vemos las travesurillas que cada uno de ellos hizo y los errores que cada uno de ellos cometió y pecados que también fueron bastante notorios. Sin embargo, el Señor los amó con un amor genuino, incondicionalmente. No porque se haya puesto cada uno de ellos su mejor diseño, sino porque Dios nos ama, aunque en ocasiones Él nos pone restricciones para protegernos. Como cualquiera de nosotros, no dejaría a su pequeño que está comenzando a caminar, que camine solo por la casa, porque hay escaleras, hay áreas de peligro que lo pueden afectar. Y no con eso estamos siendo malos porque le ponemos la restricción de un corral. Igual el Señor a veces nos pone restricciones porque son el corralito que evita que nosotros nos vayamos de bruces en algún
no sé, cualquier cosa que nos pueda pasar en la vida. ¿Ok? Entonces, cuando Él nos pone una restricción o no contesta pronto una oración, tendemos a pensar que no nos ama. Sin embargo, su amor fue tan grande que fue totalmente sacrificial. Entonces, cuando entendemos cuán grande y profundo es su amor, no nos alcanza la vida para agradecerlo, dado solamente por su gracia infinita para con nosotros. Y me encanta. Un día estaba yo leyendo que tener sentido de eternidad, tener sentido de pertenencia a algo que es mucho más grande que nosotros, es la sensibilidad espiritual que Dios nos da y es el inicio de la inteligencia espiritual que hablamos en aquel taller que tuvimos un sábado. Porque hay personas que pueden ver un paisaje hermoso, ver el cielo, ya nada más falta que las nubes se le pongan así como en la imagen y no sienten nada. Su sensibilidad espiritual está muerta porque viven en su yo y nada más. Entonces, el diseño de la creación es darle gloria y alabanza a Dios. Ahora, yo hago una pregunta. Hace un ratito comentamos de Abraham, de Moisés, de David, y todos tienen como característica común que son varones, ¿cierto? Y casi siempre nos refleja la imagen de que es un varón de Dios y que va y ora al monte y va y hace cosas. Pero las mujeres nos tenemos que poner bien claro en nuestra mente y corazón que tenemos que tomar nuestra posición en las filas de adoradores y cumplir el propósito para el cual fuimos creadas. Amados, las mujeres somos copartícipes de la gracia de la vida. Y esto significa, tengas o no tengas hijos naturales, eres copartícipe de vida. Nosotros podemos llevar a otros de regreso a los brazos de Papito Dios, con la ventaja de que no necesitamos ir al monte. Dios nos escucha en el lavadero, en el fregadero, en la oficina, en todos los lugares, ¿sí o no? Allá estamos con todo el problema del tamaño del mundo y estamos en la oficina. Ay, Señor, nada más que se salgan tantitos de estos casi. Bueno, a mí me pasaba, no sé ustedes, que se vayan tantito y a tirarme al suelo. Ay, por favor. Y el Señor siempre responde. Entonces nos ha dado esa bendición, así de que muchachas hay que ponernos la pila y vamos a la fila de los adoradores. ¿Por qué? Miren, cuando nosotros adoramos pasan cosas importantes. Punto número 1. La adoración es el primer paso en la victoria sobre los problemas. ¿Cómo empezamos esta mañana? Preguntando si alguno no había tenido problemas esta semana. Y todo el mundo dejó la mano abajo, o sea que todos tenemos problemas. Entonces, el primer paso a la resolución de nuestros problemas es la adoración. Porque la adoración es el evento, fíjense nada más, no solamente te conecta con Dios, sino que es el evento que produce más efectos positivos en la vida física de la persona. La salud se mejora, el sistema inmunológico se pone más fuerte, sales adelante más pronto de los problemas de salud, tu estado de ánimo se mantiene más estable. Entonces, la adoración. Luego, cuando adoramos, rendimos nuestro ser a Dios. En verdad, tenemos que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, por favor, mira, te amo, te adoro, tú eres lo único, por favor, no permitas que yo haga una tontería. Me estoy muriendo en vida. Ya no puedo más. No dejes que yo vaya a hacer una tontería. Ya no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué pedir, no sé qué decir. Tenemos que entregar, rendir nuestro ser a Dios. Y en consecuencia, lo vamos a dejar actuar en nuestras vidas. Reconociendo que Dios actuará en cualquier circunstancia en que nos encontremos y eso nos puede llevar a la paz tan anhelada que necesitamos en nuestro corazón. La cuestión está en que no es instantáneo, es cuestión de permanecer. Y permanecer aunque todavía el problema exista. Y tener paz aunque el problema esté ahí. Porque sí tenemos la convicción y la confianza de que Él
nunca nos dejará y siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. ¿Lo creemos? Entonces, vamos a ponerlo en santa práctica. Luego, vamos a poner otro ejemplo de la Escritura. Cuando Job recibió las malas noticias, ¿se acuerdan cuáles fueron sus malas noticias? ¿Qué pasó con sus hijos? Todos se murieron. ¿Qué pasó con sus campos? Todos se perdieron. Con todas sus ganancias, todo se acabó. ¿Qué sucedió con él? Cuando sus bienes y sus hijos se perdieron, él se postró y adoró. ¿Qué acabamos de decir? ¿Cuál es el punto 1 en la resolución de nuestros problemas? Adorar, postrarnos y adorar. Este acto de adoración y reconocimiento que Dios es el Todopoderoso y que Él estará en control, va a producir el primer paso para la victoria en la vida de Job y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Porque en la rendición que tenemos de nuestro ser, dejamos a Dios actuar. Acuérdense que Él estuvo ahí, vinieron los amigos, ¿y para qué queremos amigos como esos, cierto? Y luego vino la esposa, ¿y para qué queremos compañeros de vida de esa magnitud? Que a veces dices, ay, algunos varones dicen, en lugar de ayuda idónea es ayuda errónea, por Dios. Y a veces uno dice, es tu hijo, Señor. Así que nosotros soltamos y Dios es el que va a meter la mano por nosotros. Entonces, ese era el primer paso para la victoria en la vida de Job. En su rendición dejó a Dios actuar. Y viene Dios y derrama su gracia y su amor, lo consuela y lo restaura por completo. ¿Se acuerdan ustedes qué dice el libro de Job al final? ¿Qué le pasó a Job? Todo fue restaurado, todo fue restaurado. Entonces, nuestra gratitud ante su gracia se convierte en un olor grato para el Señor. Vamos un poquito a Génesis y vamos a hablar de Noé. Imagínense ustedes la situación en la que se encontraba Noé. El mundo ya se había echado a perder, toditito completo, así como en la actualidad. Y el Señor se cansó. Y el Señor dijo, voy a acabar con ellos. Pero encuentra a una familia que todavía lo ama, lo adora y lo sirve. Y saca a esa familia y lo manda a hacer algo que duró una semana. ¿Cuánto duró el arca? Imagínense la burla de la que fue objeto este hombre con toda la gente cada vez que él le decía que tenía que construir un arca porque Dios iba a mandar un diluvio. Palabra que ni siquiera existía en el diccionario de aquella época, que no existían diccionarios, porque ellos no conocían la lluvia. Entonces, estamos ante una generación que no creen que Dios se puede enojar. Y ya les mandó una probadita, ¿no? Y por ahí van a venir otros más fuertes y cada vez más fuertes. Señales y señales y señales, cada día más fuertes. Ese es el motivo por el cual es como una urgencia en mi corazón. Ya, por favor, basta, basta. Basta de lo mismo de siempre. Repites y repites el mismo problema, rumiando el mismo coraje, rumiando la misma tristeza, rumiando los mismos problemas, no cambiando, no cambiando, no cambiando. ¡Alto, alto! Esto está por acabarse. Señales de los últimos tiempos pululan por todos lados. Pero nosotros tenemos que estar prestos, así, listísimos para ser llevados con el Señor. No quiero que nadie se quede, que nadie se pierda, que nadie se quede a la gran tribulación. Pero bueno, ese es otro tema, nos vamos acá. Entonces, nos vamos con Noé. ¿Qué pasó cuando ya se acabó todo eso y él pudo bajar? Edificó un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Dios le dijo que lo hiciera, nació de su corazón. ¿Ok? Y entonces percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud.
Dios estaba consciente de cómo es la naturaleza humana. Esta es la naturaleza humana y este es el corazón de Dios perdonando una y otra vez. Así es de que olor grato o fragancia se refiere a un concepto espiritual que representa la aceptación por parte de Dios y su agrado ante una ofrenda o una persona que vive de acuerdo a sus mandamientos. Cuando una persona vive así, cuando el corazón de la persona es sano hacia todo lo demás, hacia todo lo que está fuera de sí, esa persona se convierte en una ofrenda. Y esa ofrenda sube como un olor grato al cielo. Y cuando esa persona va a cualquier lugar, huele diferente al mundo espiritual que le rodea. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llegamos a una cafetería, está sola, nos sentamos a tomar el café y qué pasa en menos de 15 minutos? Que se llena. Porque ahí está el Señor. ¿Ok? Vamos a Oseas 14. Y en Oseas 14 dice, vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque has caído. Seguimos siendo una humanidad que se cae 1000 veces. Llevad con vosotros palabras de súplica. ¿Cuánta gente hay que se cae y todavía, sí, bueno, ok, ya, yo voy, con altanería en su corazón? El Señor quiere que nos presentemos con palabras de súplica y volvamos a Él y decirle, quita por favor toda iniquidad, por favor quítame todo lo malo que hay en mí, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, Dios quiere que lo reconozcas y que lo agradezcas y le alabes. Es una acción, es un activo, ¿ok? Y entonces dice, si tú haces esto, yo seré a Israel como un rocío, florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ya sabemos nosotros qué era el rocío, era lo que mantenía húmeda la tierra. Ya sabemos cómo son los lirios, representan la pureza del Señor, la frescura, lo hermoso. Pero ahora nos dice que extenderá sus raíces como el Líbano a todo el pueblo de Israel. Recuerden que ustedes y yo, todos nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Israel por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, extender las raíces como el Líbano es que podemos crecer tan alto como este árbol del Líbano, que tiene raíces tan fuertes, tan firmes que nada lo va a tirar, pero se extiende, se ensancha, tiene muchas ramas que dan sombra, que dan cobijo a las aves. ¿Sí? Y volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Y luego dice, su olor será como de vino del Líbano. Toda esa zona tiene un vino de aroma delicioso. Cuando tenemos una visitación del Espíritu Santo, no sé si ustedes alguna vez lo han experimentado, de repente como que huele hermoso. No sé, como a nardos, a flores, pero en otras ocasiones huele como un vino exquisito, delicioso. Y nosotros todos podemos despedir ese aroma para el Señor. Pero Él quiere que nos volvamos a Él porque hemos caído, pero debemos volver con palabras de súplica pidiendo que quite toda la iniquidad de nuestro corazón. En 2 Corintios 2 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Para los que se salvan, olor de vida para vida. Amados, cada día más se va a notar la diferencia entre el que tiene el olor, el aroma de Cristo y va a tener vida y vida eterna, y los que se pierden cada día
peor para muerte y muerte eterna. Entonces es tiempo de regresar a Él. La acción grata a los ojos de Dios, la fidelidad del creyente ante su gracia y amor, nos permite acercarnos a Él, y por ahí podemos decir que hay como que 4 aromas favoritos de Dios. Cuando nosotros nos presentamos en oración, con un corazón arrepentido verdaderamente, nos pesa en nuestro corazón todas las tonterías y cosas que hicimos o dijimos, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, porque hasta nuestros malos deseos pueden hacer daño. Tenemos que tener mucho control de eso. Nuestros malos sentimientos, nuestras dobles intenciones. ¿Ok? Cuando hacemos esto, el Espíritu Santo viene y nos convence de que es menester que vayamos a dar el mensaje que proclama la salvación a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y entonces nuestras obras pueden ser consideradas obras de piedad o un sacrificio amoroso. Porque en otras manifestaciones de fe, primero te ponen a hacer las buenas obras para que alcances la salvación. ¿Podemos por nuestras buenas obras alcanzar la salvación? Hay quien hace buenas obras nada más porque en su casa nació en una buena cuna y la gente es buena, pero sin Cristo. Y entonces, como es buena, sienten que no necesitan. Pero la realidad de nuestro corazón es que hay situaciones que detonan el mal que hay en nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Por Dios, si Pablo lo tenía y lo decía, ¿cuánto más nosotros? ¿Ok? Así que, donde hay perfume, está la presencia de Dios. Para entrar en su presencia se requiere de una disciplina de oración diaria. Segunda de Crónicas nos dice cuál es el caminito de la oración diaria. Humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos de los malos caminos. ¿Y qué dice el resto del texto? Y entonces escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra puede ser nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra nación o nuestra propia vida. Así es de que la pregunta es, ¿realmente somos como ese olor grato? Si tu vida fuera una ofrenda a Dios, ¿qué aroma tendría? ¿Qué aroma te gustaría ser? A ver, qué calladitos. ¿Cuál es tu aroma favorito? Geranio, muy bien. ¿Quién más? ¿O no quieren oler a nada? Neutros. No, porque neutro es igual a tibio y no se vale. Ay, qué bonita. De rosita. Bueno, muy jazmín es hermoso. Entonces, la condición es no camines por la vida haciendo lo que bien te parece, sino agradándolo a Él. Recuérdense que en Génesis 8 Él dijo, percibió olor grato. Vamos a hablar de una historia que nos hace entender exactamente esto. En el libro de Lucas, en la que sigue, por favor, 7:37, narra de una mujer anónima, no tiene nombre, sí, pero es una mujer pecadora que se presenta en la casa de Simón. Simón era un fariseo, de los que andaban ahí nada más viendo en qué cachan a Jesús para echarle la bronca. Pero a veces andar de mirón ayuda porque te das cuenta de cosas que no conoces. El caso es de que un día este hombre invita a Jesús a su casa y ella se entera de que Jesús va a ir a la casa de Simón. Esta mujer, que era pecadora, al saber que estaba a la mesa en casa del fariseo, fue y trajo su vasito de alabastro con perfume. Entró en la casa de Simón con la conducta de una mujer que sabe que va a ser perdonada y que quería mostrar su gratitud. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, pero hay tantas cosas que aprenderle. Miren, para empezar, era una mujer considerada inmoral por la sociedad de su época. Ella
no se podía ofrecer perdón de pecados para ella simplemente porque se dedicaba a la prostitución. Imagínense el peso moral que había sobre de ella. Nadie me puede perdonar, porque la ley dura de los fariseos decía, tú no te puedes presentar. ¿Por qué? Porque ellos ponían 3 puntos para poder ir a presentar no sé, una palomita, un becerrito, lo que el sacerdote te dijera que tenías que llevar para presentar expiación de tus pecados. Pero para ella no. Porque en esa época se exigía tener un corazón contrito. Bueno, ella podría decir y argumentar, bueno, pues yo estoy arrepentida. Yo necesito el perdón. Confesar tus pecados en público y ella podría decir, bueno, yo puedo hacer eso. Finalmente, mi vida era pública, que no lo diga ahora que estoy arrepentida, ¿cierto? Pero había un tercer punto que la condenaba. Necesitaba ofrecer una compensación, es decir, una validación de alguien de ahí mismo, del grupo religioso. No la tenía porque era prostituta y si ella hubiese ido al templo a pedir que le perdonen todos sus pecados, le dirían, no está disponible. Imagínense, es como una sentencia moral sobre de ella. Por tal motivo, cuando ella se entera del amor de Jesús por los pecadores, sabía que sería perdonada y recibiría la compensación que le estaban exigiendo en el templo. Porque recuerden ustedes que la fe viene por él. Entonces, era una mujer que socialmente era rechazada, siempre andaba sola, pero yo creo que debió haber andado también, así como el fariseo Simón, debió haber andado con la bola, así siguiendo a Jesús, viendo qué hacía. ¿Con qué se encontró ella? ¿Con un rabino más rígido, duro, inflexible? No. Encontró que comía con los pecadores, le hablaba al recaudador de impuestos que la gente odiaba, venía, traía a los niños, convivía con ellos, tocaba a los leprosos, vamos, hacía todo lo que los demás no hacían. Sabía de su amor porque lo había visto derramarse, sanando a la mujer de flujo, al que tenía la mano seca. Créanme que si hay algo difícil de rehabilitar es una mano espástica y atrofiada. Jesús sana a los ciegos, echando lodito, echando salivita. O sea, vio quién era Jesús y vio el amor, la misericordia y la gracia con la que otorgaba el perdón de los pecados. Y ella lo supo. Su espíritu, que estaba necesitando y anhelando un perdón, encontró en Jesús la posibilidad de poder recibir ese perdón y esa validación que el grupo religioso le estaba evitando. Así es de que ella se presenta ahí a la casa de Simón. Entonces, vean, esto a mí me encantó. Dice ahí, en esto una mujer, una pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se puso detrás de Jesús junto a sus pies. Ya me la imagino, si está Jesús ahí parado, ella viene aquí, así, escondida, agachada, porque era su estatus social. Entonces, llorando, comenzó a bañar con sus lágrimas los pies de Jesús y a enjugárselos y sacó su pelo y empezó a secárselos y le besaba y los ungía con el perfume. Pero, según la mentalidad de la época de los fariseos, vean lo que estaba pasando ahí. Era toda una, ¡wow! ¿Qué está sucediendo aquí? La unción de esa mujer era como una provocación indecente para los fariseos de la época. ¿Por qué? Era un escándalo tras escándalo. Se metió donde nadie le invitó. Viene y casi taclea a Jesús para agarrarle sus pies. Además, vean lo que está haciendo. Se quita la garra que traían en la cabeza. ¿Se acuerdan que en el Medio Oriente las mujeres tenían la cabeza tapada? Entonces, se la quita para poder secarle sus pies, pero
le seca con su melenita suelta, una parte del cuerpo femenino que jamás debía quedar a la vista de los varones. O sea, era un escándalo. A ella no le importa el menosprecio de los presentes. Ella tiene sed de bondad, ansia de Dios y sabe que en el programa de Jesús sí hay espacio para ella y se siente llena de agradecimiento. Ahora, vean ustedes, qué importante es ver lo que hay detrás en la época. En esa época, ¿sí?, las casas que recibían invitados para comidas o para alojamiento eran generalmente casas de familias, así. Como un portón o un patio, aquí hagan de cuenta, vive un primo, aquí vive el tío, acá vive el abuelo, toda la familia vive por ahí. Entonces, había varios pisos, pero había una habitación alta reservada para los huéspedes. ¿Se acuerdan ustedes del aposento alto? Bueno, de ahí viene. Ve y dile que te preste el aposento alto, porque así era la costumbre y así estaban en las casas, ¿sí? Estas tenían ese patio central que les digo, donde las familias se reunían para trabajar y para convivir. Entonces, en esa época, la hospitalidad era muy valorada y la recepción de invitados, especialmente viajeros, era una costumbre común. Se veía bien que tú recibieras a la gente así. Entonces, me encanta, miren, ya con sus lamparitas prendidas, ahí está el aposento alto. ¿Ok? Entonces, ella va y se presenta a un lugar que está lleno de hombres, para empezar. Si la casa era de un fariseo, ¿qué creen que hayan sido los amigos de Simón? Pues fariseos. Uno se junta más o menos con quien piensa más o menos, ¿no? Como uno. O al menos tienes más o menos el mismo sentir y bueno. Entonces imagínense el escándalo que tenían todos cuando ella se presenta así sin invitación, se presenta y busca a Jesús, luego viene y se suelta su pelo, y luego viene y llora en sus pies y se los lava y se los limpia, y luego revienta un alabastro y le empieza a ungir sus pies. Así es de que todo esto trae atrás más cosas. Fíjense, en el Medio Oriente, sí, la que sigue, cuando te invitaban a una casa, te recibían con un beso. Si eras un rabino, te daban un beso en la mano. Además, te tienen que ofrecer agua para lavarte tus pies y darte aceite de olivo para lavar tu rostro. Ellos quitaban lo reseco, ya ven que es una zona como árida, desértica, entonces quedaban como limpios, ¿sí? Agarren tantito aceite de oliva y pásenselo a las hornillas de la estufa y miren, se queda limpiecititito rápido. Porque el aceite de oliva tiene esas propiedades de nutrir y de limpiar. Entonces les daban esto, ¿sí? Pero las intenciones de Simón eran ocultas, no eran las correctas. No le ofreció nada de esto a Jesús. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder discernir lo oculto de los corazones. Así de que Simón omitió todas estas cortesías. Ahí había entonces un tema álgido, un doble discurso de Simón. Él quería discutir con el Señor Jesús su conducta al hablarle a los pecadores y convivir con ellos, tocarlos y sanarlos. ¿Por qué? Porque Jesús hacía quedar mal a los fariseos con su conducta. Entonces, ¿cómo voy a permitir que tú, que eres el hijo de un carpintero, no tienes todos los estudios que nosotros tenemos, vengas y nos hagas quedar en mal? Esa era la intención del Simón. Entonces, cuando ella entra, nota cómo están deshonrando a Jesús. Comienza a llorar y decirle, oigan, cálmense, Él cambió mi vida y me dio una nueva oportunidad. Entonces Jesús, en respuesta a los pensamientos de Simón, le relata una parábola sobre el perdón y el amor. Entonces, recopilamos, vean ustedes, en la que sigue, era un escándalo social, ¿sí? Escandaloso y provocativo, y aquí viene lo más fuerte de lo que es la cultura, lo que trae la cultura atrás. Porque en esa época, la mujer no debía dejar de ver su cabellera y solo se la descubría, se soltaba su pelo, delante del esposo en el día de su boda. ¿Ok? Entonces imagínense lo que estaban pensando estos señores.
¿Qué es lo que está sucediendo? Que con esta acción ella está declarando su lealtad a Jesús como una novia que está llegando a la luna de miel con el esposo. Te estoy entregando lo más precioso de mi ser. Está declarando su lealtad en frente de todos y no le importa la crítica de los presentes. Entonces, por eso ella entró y comenzó a regar con lágrimas los pies del Salvador. Los secaba con su cabello y besaba sus pies y les ponía del perfume que ella llevaba consigo. Entonces, esta acción dejó una enseñanza clara. Pero vean ustedes la misma acción, pero en otro contexto. Vamos a hablar ahora de María, la hermana de Marta. ¿Se acuerdan ustedes de Marta, afanada y turbada? Bueno, ¿qué era lo que sucedía? Que llegaba Jesús y ¿qué hacía María? Corría a los pies de Jesús y la hermana se quedaba en la cocina refunfuñando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. También ella enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. La pregunta, ¿aquí repeló a alguien? No, el único que repeló fue Judas. Entonces, ¿te das cuenta de la diferencia? ¿Por qué? Porque Jesús estaba con sus amigos, los que le conocían, los que le amaban, los que sabían qué era lo que había venido a enseñar, los que habían pasado por alto las costumbres del fariseísmo. Entonces, dos situaciones parecidas, dos respuestas diferentes. Entonces, ¿por qué nosotros hemos de actuar a veces más como los fariseos que como los amigos de Jesús? ¿Qué sucedió después? Bueno, pues vamos adelante. Les traje ahí unas florecitas que me encantaron del nardo y de lo rico que huelen. ¿Puedes regresar tantito la anterior? Sí, los conocen, ¿verdad? ¿Los nardos? Cuando era niña, hace muchos ayeres, el carro que me llevaba de mi casa al centro, la ruta Tamaulipas o Madero, me dejaba en la esquina de la iglesia presbiteriana de color azul que está en una esquina, ¿la conocen? En el centro de Tampico. Ajá. Ahí siempre había una persona vendiendo nardos, siempre. Y me encantaba pasar por ahí y su olor. Y yo asociaba el olor de los nardos con esa iglesia. Así como una barda bautista me evangelizó, solo Cristo salva, así esa esquina presbiteriana fue mi primer encuentro con la reacción de mi mente con un olor. El olor es algo muy importante para el ser humano y también para Dios. Le gusta oler el aroma de nuestra presencia cuando estamos en adoración. Tiene todo que ver con la intimidad emocional que podemos tener con Él. Bueno, entonces regresamos. Entonces estamos ahí en el punto en el que ya está esta mujer a los pies de Jesús. El Simón le está echando ojos de pistola y Jesús viene y le dice, veamos qué hay en tu corazón. Él tenía 3 opciones para actuar. Disculparse con todos y decir que normalmente no pasaba eso cuando estaba frente a los pecadores. No, muchachos, tranquilos, no. Yo creo que a ella ya se le piró el tornillo, no. La otra opción era rechazar abiertamente a la mujer porque ella lo estaba tocando y decirle, ¿cómo osas tocar al ungido? Que son las posiciones religiosas que muchas veces existen por ahí. Pero no, en lugar de esto, lo que él hace es defenderla. ¿Por qué? Porque él entendió que la conducta de ella es porque ella sabía que un hombre había desplazado al templo, que no tenía que ir más allá para ser validada y perdonada, solamente tenía que ir directamente a Jesús. ¿Quién le reveló esto a ella? El Espíritu de Dios en ella. Y entonces, al ver la actitud que estaba tomando Simón, Jesús le dice,
Tú y yo nos vamos a echar un pollito ahorita. La que sigue, por favor. Vean. Le dice, tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. En la cultura del Medio Oriente, cuando se le dicen estas palabras a un anfitrión, es porque hay un desacuerdo en sus palabras o en sus acciones. O sea, se puso difícil el momento. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Ella me dio el beso que tú no me diste. Ella lavó mis pies con sus lágrimas y me secó con su pelo. Tú no me ofreciste agua para lavar mis pies. Ella no me dio aceite de oliva que todos podemos tener en la cocina. Me dio un perfume de alto precio quebrando su vaso de alabastro. Lo pone, lo exhibe de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Así de que ella es radical en su conducta porque es capaz de dar un amor radical, porque ella entendió que el amor de Dios, el amor, el perdón que el Señor le otorgó es su libertad, es su vida, es su sanidad, es su restauración emocional, espiritual y social. Representa todo para ella, ¿sí? Cuando entendemos la clase de perdón radical que hemos recibido, solo tenemos espacio para corresponder con un amor de igual proporción, totalmente radical y no tibio. Te alabo, Señor, te adoro, Señor. Muchas razones y muchos motivos, empezando por la maldad de nuestro corazón y las mentiras que nosotros mismos nos creemos de nosotros mismos. Ella estaba consagrando su vida a aquel que la salvó, la perdonó y la dignificó. Ella reconocía públicamente la autoridad de Jesús. Ungir los pies con perfume era en la antigüedad un acto de hospitalidad, de honor y de respeto que Simón no le estaba dando a Jesús, especialmente porque era su invitado. En la Biblia, este acto tiene un significado más profundo, simbolizando la consagración, la preparación para un evento importante y el reconocimiento de la autoridad de la persona ungida. Ni siquiera podía entender en su mente, yo creo, ni había tenido ninguna clase de teología para saber que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, a quien ella estaba reconociendo. Así de que tanto la María de Betania como esta mujer hacen en el acto de adorar a Jesús de esa manera 4 cosas. En la siguiente, por favor, ahí está. El significado de ungir sus pies. Ellas le están dando a Jesús hospitalidad y honor. Es un acto de consagración. Es un acto de reconocimiento de la autoridad y como un simbolismo bíblico, la unción con perfume, especialmente en los pies de Jesús, tiene un significado religioso profundo, simbolizando su sacrificio y su papel como el Mesías ungido de Dios. Revelación que les fue dada en su corazón por el Espíritu. Díganme si no es maravilloso. Entonces la pregunta del momento es, ¿tú estás preparando tu alabastro para contener olor grato y presentarlo a la presencia del Señor? El alabastro es un mineral de calcita que se usaba para la elaboración de vasijas con propósitos ornamentales y casi siempre tenían un perfume de gran precio. Así, esto ya es modernito, ¿no? Pero así más o menos así era. Como que más austerito de aquella época, pero vean que tiene su palito de madera especial para poder sacar el perfume a gotas. Ahora imagínense, ellos vienen y rompen ese vasito y se lo derraman en sus pies. Todo el ambiente debió haber quedado impregnado de ese aroma. Ahora, quiero que noten ustedes que es como muy pulidito, como que no tiene manchas, ¿cierto? Y aquí hay como unas vetas que hasta se ven bonitas, ¿sí o no? Ok, ahora quiero que vean esto. Una buena vasija no surge de la noche a la mañana. Necesita pasar por un largo proceso de transformación. ¿De dónde sale el alabastro? Bueno, pues de un laguito salado o del mismo mar que hace como salinas. ¿Qué sucede? Que con el sol, la evaporación, se empiezan a separar sus componentes
Y ahí están poco a poco. Hasta que de repente le llega un montón de agua por acá, un aluvión. El aluvión puede traer muchas basuritas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que esto se tiene que empezar a asentar también y empiezan a convertirse. Aquí dice conversión en anhidrita del sulfato cálcico dihidratado y se forman estos pequeños bolos, ¿sí? La rehidratación bajo la presión de la anhidrita van a formar el alabastro en la que sigue y entonces vean cómo queda la piedra. ¿Tú dirías que esto es alabastro? No, porque no sabemos de piedras ni de nada, pero cortando un fragmento, así se ve. Entonces, tú y yo somos un vaso de alabastro en bruto. Que necesitamos una buena lijada de aquellas, con cincel y martillo si es necesario. Pero lo padre de esto es que esas basuritas que empezaron a integrarse en la piedra son esas manchitas que luego se ven así. ¿A poco no quedan hermosas? Porque ya asimilamos. La que sigue, por favor. ¿Qué son esos aluviones? Bueno, para los charquitos de sal es un material de basuritas transportado o depositado transitoria o permanentemente por una corriente de agua. ¿Se imaginan ustedes con esas corrientitas que se vinieron allá en Estados Unidos? Así de fuertes, de turbulentos pueden ser nuestros problemas, que ese laguito que debe ser de paz en nuestro corazón queda todo convulsionado por ningún lado. Se necesita la gracia y el amor de Dios para que se vaya asentando, cambiando su estructura, su composición, hasta que quede integrado como algo bueno, ¿sí? Este puede ser repentino, provocar inundaciones, compuesto de muchas cositas. Se acumula en cauces de corrientes, en llanuras, inundaciones, en los deltas. Pero en nuestra vida son las diferentes pruebas que la vida nos va dando. Y dejan residuos que deben ser bien asimilados hasta formar parte de una piedra que se va a convertir en un hermoso recipiente. Pero la piedrita de alabastro en bruto que está ahí necesita el proceso de transformación para ser un recipiente hermoso. Eso habla de permanencia. Y vean lo que dice el Señor en Lucas 22. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Entonces, ¿qué? ¿Vale la pena aguantar? ¿Vale la pena esperar en el Señor? ¿Vale la pena dejar que Él termine de hacer la transformación y no meter las manos? Claro que vale la pena. Porque se nos vamos a ver hermosos. Y créanme que yo lo he podido experimentar. A veces en los tiempos de consejería, viene una persona y me cuenta todo su problema y está del tamaño del mundo y yo en mi mente por adentro digo, ya lo viví, ya lo viví, ya lo viví, ya lo viví, ya lo viví. Y ahora me doy cuenta que forman parte de mi fortaleza. Así, los problemas de la vida, con los que llegamos todos los hijitos de Dios un domingo a la iglesia, se pueden transformar en la fortaleza de nuestra vida, que nos dan la autoridad moral para poder aconsejar con conocimiento de causa. Y con la promesa que el Señor nos da ahí, permanecieron en mis pruebas. Así les voy a asignar, ¿sí? Así os asigno un lugar. Ahora vean. En la siguiente, la pregunta es, ¿qué han depositado en ti los aluviones de la vida? Para llegar a ser un buen siervo, entonces es necesario pasar antes por las pruebas. En el caso de la naturaleza, pues vean lo que ha hecho, ¿no? Cuando esto se resuelve, nos volvemos vasos útiles. Si no dejamos que Dios obre en nosotros, eso nunca se va a resolver. Hay un ejemplo típico de una persona que recibió de repente un aluvión que no esperaba llegar. Es la reina Esther. Y vean cómo Dios
todo en su palabra tiene un significado que se hila con algo de más atrás o de más adelante y tiene congruencia y significado todo lo que Él nos enseña. ¿Sí? Criada bajo el nombre de Adasa, que significa mirto, ella fue educada por un primo, tío, alguien cercano de ella porque ella quedó huérfana muy solita. Entonces, como ella fue llevada en una redada de muchachas bonitas del pueblo de Israel al palacio del rey, para que el rey escogiera con quién quedarse, el rey iba a escoger esposa y concubinas, pero todas recibían el mismo trato. Y en el trato era un proceso de transformación, porque una chica del pueblo de Israel era como un poco más austera y rústica en su vestir y en su cuidar, porque eran gente de trabajo. Y esa preparación para estar delante del rey era, los bañaban en leche de burra y el aceite del no sé qué, que su piel estuviera suave, hermosa, hermosa, hermosa. Pero finalmente ella era hermosa, pero además tenía un corazón precioso. Entonces decidió, como ya estaba metida en un reinado que no era el de ellos, porque acuérdense de la deportación del pueblo de Israel, entonces decidió usar el nombre de Esther. Este nuevo nombre tal vez se deriva de una forma de llamar al mirto por parte de los medos. El nombre está muy cerca de la raíz de la palabra que se usa en kurdo o en persa para llamar al mirto, el cual produce una flor en forma de estrella. ¿Se acuerdan qué flor estaba en forma de estrella? ¿Me pasa la siguiente? Aquí están los nombres comunes del mirto. Azar de la India, jazmín de azar, jazmín de naranja, naranjo jazmín, limonaria. Entonces, Esther era una chica hermosa que ella misma expelía un aroma grato a Dios porque ella no claudicó en su fe. Y además fue obediente a la instrucción del tío. Y además fue valiente para poner a las doncellas que ya habían puesto a su cuidado para que todas ayunaran y oraran porque iba a ser un acto temerario de presentarse delante del rey sin haber sido llamada para salvar a su pueblo. Entonces ella era todo un vaso de alabastro que despedía un aroma tal que en sí misma, ella misma se llamaba así. Flor de azar o flor de mirto. Entonces, en la tradición judía se le ve como un instrumento de la voluntad de Dios para evitar destrucción del pueblo judío, para proteger y garantizar la paz durante el exilio. ¿Quién no te ha, o mejor dicho, quién te ha dicho que no serías tú o yo, cada uno de nosotros, ese remanso de paz, ese lugar de luz en donde puedan venir a salvación los que quedan allá afuera en medio de esa trifulca, de esa tribulación que es allá afuera en el mundo? Cada día va a estar peor, amados. Así como se ven las aguas que se salen bruscamente y suben y están arrastrando tierra, piedras con fuerza inaudita, etcétera. Así va a estar en los últimos tiempos. Pero solamente aquel que está firme y permanece y es luz y aroma grato a la presencia del Señor es el que va a tener la capacidad de poder en un momento dado todavía de jalar a su casa, porque va a llegar el tiempo en que tal vez ni siquiera nos vamos a poder ver. Como están las cosas, la agenda global es totalmente anticristiana. Va a llegar el tiempo en que no va a ser posible. Así que no voy a quitar el dedo del renglón. O nos ponemos la pila, dejamos ya, por el amor de Dios, por favor, suplicado de rodillas, dejar las malas mañas, las viejas costumbres, las malas lenguas, los malos sentimientos, el estar viendo siempre la paja en el ojo ajeno. ¡Basta! Hipocresía tras hipocresía, porque la iglesia cristiana no tiene poder ni autoridad porque está muerta, no dormida. Tenemos que levantarnos, tenemos que ser los que tenemos que ser delante de la presencia de Dios. Así sé que, preciosos, en verdad, tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Ella es un ejemplo de un llamado de Dios. Ella tenía bien claro que su vida
Era la responsable de la vida de todo un pueblo. Su misión era liberar a su pueblo de la muerte. No importa el estatus, ¿qué es lo que importa? Nuestra obediencia, nuestra humildad, el reconocimiento de que solo Él nos puede salvar de cualquier decreto de muerte. Acércate confiadamente al trono de su gracia como lo hizo Esther. En medio de una tremenda dificultad, ella buscó la voluntad de Dios en medio de ayuno y oración. Permitió que su primo tutor la aconsejara. Se esforzó, fue valiente, no desmayó hasta dar respuesta a su petición, aún sabiendo que podía morir. Terminamos con esto. Me encantó esta imagen, obviamente no es mía, vean ustedes ahí, está desde el 2007. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para desechar toda la basura que puede tener nuestro alabastro? Dice Mateo 26. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Amadas, amados, vamos a tener oposición cuando queremos agradar a Dios. Siempre habrá quien se oponga a que hagamos aquello que Dios pone en nuestro corazón. Si hacemos lo que Dios nos pide, veremos victoria, porque el Señor está con nosotros y echará fuera la oposición. Les tapará la boca al pronunciar sus palabras. Por lo tanto, nosotros derramamos nuestro perfume en su presencia. Derrama tu corazón y tu vida a sus pies. Esparce lo mejor de tu vida en su presencia. Y todo a tu alrededor se llenará de la fragancia de olor grato, de bendición, para que otros que están cerca de ti sean tocados por Jesús. Con el perfume de tu vida puedes transformar la vida de los que te rodean. Esparce el olor a Cristo en cada vida y Jesús se agradará de ti. Amén, muchachos.